Cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluye otra información que pueda reducir la credibilidad de los mismos, es donde recae la importancia de responder adecuadamente por parte del auditor a dichos eventos. Desarrollaremos esta norma bajo la siguiente estructura: alcance, objetivo, definiciones y requerimientos. Alcance. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información tanto financiera como no financiera, incluida en el informe anual de la entidad. Esta información es distinta de los estados financieros y del informe de auditoría. Objetivos. Los objetivos del auditor son: tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existen incongruencias materiales o cuando llegue a su conocimiento de cualquier otro modo que parece que la otra información contiene una incorrección material. Informar de conformidad con esta norma. Definiciones. Informe anual, documento o conjunto de documentos preparado habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con disposiciones legales o reglamentarias, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información sobre las operaciones de la entidad. Incorrección en la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error de algún otro modo. Otra información. Información financiera o no financiera distinta de los estados financieros y del informe de auditoría, incluida en el informe anual de la entidad. Requerimientos. Obtención de la otra información. El auditor determinará mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que comprende el informe anual y el modo y el momento en que la entidad prevé publicarlos. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o documentos que comprende el informe anual. Cuando algunos o todos los documentos indicados en los que no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, solicitará a la dirección manifestaciones escritas en las que se proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicada por la entidad, con el fin que el auditor pueda aplicar procedimientos requeridos. Lectura y consideración de la otra información. El auditor leerá otra información y, al hacerlo, considerará si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros como base de una consideración. Y para evaluar su congruencia, el auditor comparará cantidades u otros elementos seleccionados de otra información. Considera si hay incongruencia material entre otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, en el contexto de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones que se han alcanzado en la auditoría. Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. El auditor discutirá la cuestión con la dirección y aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en otra información, en los estados financieros, o si debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Es posible que el auditor no pueda concluir si existe o no una incorrección material en la otra información, por lo que evaluará si obtiene asesoramiento jurídico, si considera las implicaciones para el informe de auditoría y si renuncia a la auditoría si las disposiciones legales lo permiten. Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. El auditor solicitará a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se haya realizado efectivamente. Si la dirección se rehúsa a hacerlo, el auditor solicitará a los responsables del gobierno que se realice la corrección. Si la incorrección material no corregida se da en otra información obtenida antes de la fecha del informe, el auditor evaluará las implicaciones para el informe en las cuales puede ser adecuada una denegación o abstención de opinión sobre los estados financieros, o bien evaluará la renuncia al encargo si es legalmente posible. Si la incorrección material se da en otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría y la dirección corrige la información, el auditor determinará que la corrección se haya realizado efectivamente
y las medidas tomadas para comunicarse con las personas que recibieron la información. Si la información no es corregida, evaluará realizar acciones como proporcionar a la dirección un nuevo informe de auditoría o un informe corregido, llamar la atención de los usuarios para los que se prepara el informe de auditoría sobre la incorrección material, comunicarse con un regulador con respecto a la incorrección material no corregida, o bien obtener asesoramiento jurídico sobre sus derechos y obligaciones. Respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y su entorno. El auditor responderá de manera adecuada de conformidad con otras NIAs cuando la información tenga implicaciones en su conocimiento de la entidad y su entorno, por lo que debe revisar la valoración del riesgo conforme a la NIA 315. La responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría o no corregidas en los estados financieros conforme a la NIA 450, o bien sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los hechos posteriores al cierre conforme a la NIA 560. Informe. Cuando en el informe de auditoría el auditor incluya otra información, esta la hará en una sección titulada Otra información. Esto cuando a la fecha del informe para el caso de las entidades cotizadas el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información. Y para el caso de las entidades no cotizadas el auditor haya obtenido toda o parte de otra información. Si en el informe de auditoría se incluye esta sección, entonces este párrafo deberá contener una declaración de que la dirección es responsable de otra información, identificación de si la información es obtenida antes o después de la fecha del informe, una declaración de la opinión del auditor que ésta no cubre otra información y por consecuencia no emite ninguna opinión sobre esta otra información, y una descripción de la responsabilidad del auditor sobre la lectura de otra información, opinión modificada y párrafo de otra información. Puede darse el caso que el auditor emita una opinión de auditoría con salvedades o desfavorable. En este caso, si la cuestión que dio lugar a la opinión modificada influye en otra información, el auditor deberá realizar la modificación en las declaraciones que realizó cuando incluyó dicho párrafo en el informe de auditoría. Si el auditor denegara la opinión, de igual forma deberá incluir un párrafo de otra información con las cuestiones que sean relevantes para los usuarios de los estados financieros. Esto de conformidad con lo prescrito en la NIA 705. Documentación. Según lo establecido en la norma, el auditor adjuntará como documentación toda aquella que sea soporte de los procedimientos realizados según lo establecido en la norma, así como toda aquella versión final de la información sobre la cual el auditor realiza el trabajo requerido por esta norma. Como algunos ejemplos de cantidades o elementos que deben de figurar entre la otra información, podemos mencionar los siguientes, como cantidades: las partidas de resumen del resultado clave de la auditoría, los datos operativos seleccionados, las partidas especiales que se hayan realizado, la existencia y soporte de inversiones a capital por segmentos o por división, así también como las variables o ratios económicos que se hayan realizado, entre otros. Y como otros elementos de la información, podemos incluir las explicaciones de las estimaciones, la identificación de partes relacionadas, así como las transacciones que se han realizado con esta, las articulaciones de las políticas contables o las políticas internas, la descripción o naturaleza de los acuerdos que se hayan realizado fuera de balance y la descripción de los cambios en los requerimientos legales o reglamentarios. Conclusión. No obstante que las NIA no contienen lineamientos específicos respecto a la responsabilidad del auditor sobre determinar si la otra información se presenta de forma correcta o incorrecta, resulta necesario que el auditor la examine debido a que es posible que la misma contenga incongruencias o incorrecciones que puedan relacionarse con la información presentada en los estados financieros. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.